Seguimos en la mira, estamos hablando hoy de seguridad alimentaria, del hambre en Uruguay y ahora vamos a hablar con Federico Comesaña. Buenas noches, Fede. ¿Cómo estás, Gabriel? Sobre el tema el concepto pobreza e indigencia, lo habrán oído muchas veces. Vamos a ver cómo se mide y cuáles son los guarismos en los que nos encontramos hoy en Uruguay. Ahí va, ¿qué sabemos y qué no sobre la pobreza en Uruguay? Y cómo muchas veces esos datos, esos números se relacionan con el concepto de hambre, a veces bien y a veces mal. Entonces vamos a ver cuál es el alcance de las cifras que tenemos, qué nos dicen y qué no. Para empezar, el tema de la pobreza. Y la medición por excelencia, o por lo menos la que tenemos datos siempre más actualizados, es la pobreza medida a través del ingreso, el ingreso de las familias. ¿Qué quiere decir esto? Podemos mostrar una, perdóname, Fede, podemos mostrar una placa mientras Fede va hablando sobre ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la pobreza, digamos, para este indicador que realiza el INE de forma anual? Una persona se considera pobre si vive en un hogar que no percibe ingresos suficientes para satisfacer mínimamente sus necesidades básicas. De ahí, en esa frase, cada palabra importa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no posee ingresos suficientes para satisfacer mínimamente esas necesidades básicas. Es decir, el Instituto Nacional de Estadísticas identificó una canasta de bienes y servicios básicos para la vida, para la calidad de vida mínima que debería alcanzar una familia uruguaya, y entonces lo que hizo fue valuarlos a precio de mercado y después hacerle un seguimiento mes a mes, año a año, de la evolución de esos precios. Donde claramente, digo, si hablamos de necesidades básicas, la alimentación debe estar en el primer lugar, ¿no? En este caso, la alimentación es una de esas realidades, pero también ellos consideran necesidades habitacionales, necesidades por el lado de la vestimenta y otro tipo de, digamos, de necesidades que se complementan en este paquete, digamos, que hoy en día, a precios de abril de este año, una familia de cuatro integrantes se consideraría pobre si gana menos de 31.000 pesos. En conjunto. En conjunto. Si ingresa en ese hogar menos de 31.000 pesos, ya sea por trabajo o por algún tipo de asistencia a nivel del Estado. ¿Si gana 32? Si gana 32 ya está por fuera de esta medición y estaría, digamos... Pero vos decís que esos 1.000 pesos ¿los sacan de la pobreza? Estamos hablando siempre de indicadores teóricos. Claro. Y entonces hay que trazar un límite, ¿no? Y por lo cual, bueno, y tampoco importa para el indicador, como vamos a ver, no importa si efectivamente esa plata se destina a la satisfacción de esas necesidades básicas o se destina a otro tipo de cosas que están por fuera. Y por lo tanto puede que esas necesidades estén insatisfechas por parte de esa familia o de esa persona en particular, aunque percibe ingresos suficientes a ellos. Es una combinación de ambas cosas. O incluso puede ser que percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza y aún así los satisfaga esas necesidades porque tiene ahorros guardados, por ejemplo. Vamos a ver si entiendo esto. Si una persona gana, lo que el indicador dice es, si una persona gana 31.000, si 4 personas ganan 31.000 pesos, no importa si se compran un plasma con eso, porque si lo dedicaran a sus necesidades básicas, tampoco lograrían satisfacerlas. Es un poco eso lo que está diciendo. Correcto, eso es lo que señala el indicador. Y ahí vamos a ver cómo fue la evolución en los últimos años. Vamos a ver la gráfica de nuevo, por favor. Y ahí lo que tenemos sí es una baja importante de este indicador. Una subida en la crisis. Desde la crisis, cuando, bueno, al final de la crisis, allá año 2004, 2005, este indicador estaba en un 40%. 40% de los uruguayos vivían en hogares que no tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Hoy en día estamos por primera vez en registros por debajo del 10%, 9,7% en 2014. En los últimos años, digamos, desde ese pico, digamos, año a año, fueron saliendo de la pobreza en promedio 98.000 personas en Uruguay. Además, estamos por debajo de los indicadores que existían antes de la crisis también. Correcto. ¿No? Correcto, sí. De hecho, desde donde hay cifras comparables, estamos en los niveles más bajos. Enfatizo, esto no quiere decir que esas personas, los que están por encima de esta línea, los que zafan, digamos, de esta condición de pobres,
tengan sus necesidades cubiertas. De hecho, cuando se analizó el último censo y había preguntas vinculadas con calidad de vida y confort, 34% de los hogares tenían al menos una necesidad básica insatisfecha, una necesidad crítica insatisfecha. Esto es un gran logro del país, y esto que voy a decir no desmerece esto, pero también es cierto que es un indicador que se baja repartiendo plata, ¿no? Correcto. Está bien eso. Sí, de hecho, una parte de esta caída de la pobreza no solo se debe a la mejora de las condiciones laborales que permitió que muchos uruguayos ingresaran al mercado de trabajo y que mejoraran sus sueldos también, sino que además se debió a políticas del Estado de distribución de la riqueza. Está perfecto. Y eso tiene un impacto directo sobre este indicador. Ahora, si nos ponemos más estrictos con el concepto de limitación a la hora de hablar de ingresos, hay otro concepto que viene en paralelo con el de pobreza, que es el de indigencia. Y el de indigencia es el que normalmente se lo relaciona con el hambre. ¿Por qué? Porque en vez de tomar una canasta que contempla las necesidades básicas de la persona, contempla solamente las necesidades alimenticias de las personas. Y ahí el INE lo que dice, bueno, ¿cuánto debería ganar una familia o percibir un individuo para satisfacer mínimamente sus necesidades alimenticias? Y acá, en el caso de una familia de 4 integrantes, estamos hablando de 10.000 y pocos pesos. Entonces, una familia de 4 integrantes que gana menos de eso se considera indigente, más allá de que de lo que haga con esa plata. Puede ganar 12.000, 15.000 pesos y quizás dedique parte de esos ingresos en su derecho legítimo a satisfacer otro tipo de necesidades u otro tipo de... No sé si la vimos la gráfica, perdón, pero ahí está. El gobierno ha insistido mucho en esto de tratar de liquidar la indigencia, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Estamos hablando de que 0,3% de los uruguayos, alrededor de unas 10.000 personas, se mantienen en una condición de indigencia. Fíjate que desde el año 2004, de ese pico de 4,7%, estamos hablando de que por año salieron 14.000 personas de su situación de indigencia en promedio desde entonces. Con lo cual salieron por año más personas de las que hoy en día hay en esta condición. En esta situación. Claro, de cualquier manera, uno podría pensar que si se sigue manteniendo la tendencia, el año que viene o el siguiente no habría más indigentes. De cualquier manera, esto, fíjate cómo es relativo el número, porque como veíamos en el bloque anterior, entre niños menores de 0 y 3 años hay 8.000 que pasan hambre, solo niños 8.000. Estamos diciendo que cuando en un hogar un niño pasa hambre es porque el adulto también pasa hambre. Entonces estamos hablando de que seguramente hay cifras por encima de estas, sí, de y gente hay que pasa hambre. Tener en cuenta también que esa relación que se establece entre el indicador de indigencia y la condición de hambre, digamos, no es lineal, no es tan sencillo de ver. ¿Por qué? Porque es un indicador teórico que lo que dice es, bueno, todo el que gana menos de tanta plata tiene esta condición, todo el que gana más de esta plata no tiene esta condición. ¿Pero eso quiere decir que el que gana más no pasa hambre? Y bueno, eso depende qué decisión tome respecto a los ingresos que percibe. Y ahí hay un error, digamos, conceptual al relacionar una con otra. Lo establecía el senador Pablo Mieres, ponía en su cuenta de Twitter cuando se conoció este dato del 4,3%, bueno, esto desmiente los indicadores del INE. No desmiente, son realidades distintas las que están midiendo un indicador y otro. Ahora, lo que yo me pregunto es si quienes elaboran esta canasta, este indicador en base a las necesidades alimenticias, lo que toman es, por ejemplo, lo que se considera cuando una persona se alimenta bien. Un adulto se alimenta bien, según tengo entendido, cuando consume 2.000 kilocalorías por día. De hecho el cálculo está hecho en base a calorías y entonces se establece en base también a las decisiones que normalmente toman los uruguayos, a los hábitos de los uruguayos, cuál sería una canasta que mínimamente satisface esas necesidades. Otra cuestión a tener en cuenta con este indicador de indigencia es que está en niveles muy bajos. Muy bajos, ¿qué quiero decir? Ese 0,3% ya complica mucho
la medición de esa realidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una encuesta y la propia naturaleza de esa encuesta lleva a que, bueno, cuando estamos muy cercanos a cero, la capacidad de percibir cambios que tiene esa medición es muy baja. Hay dos cosas relativas a eso. Una, los márgenes de error, por un lado, y por otro que hay un núcleo duro, digamos, de gente que es la gente que, por ejemplo, en los inviernos en los refugios, gente que es muy difícil sacarla de su situación, digamos, ¿no? Muy difícil sacarla y muy difícil de medirla, porque estamos hablando de que año a año se toma, el Instituto Nacional de Estadística toma una muestra de población y a esa muestra le hace una serie de preguntas y en base a eso infiere la realidad de la población uruguaya en su totalidad. Con lo cual, cuando estamos hablando de población muy, digamos, de muy bajos recursos, o incluso cuando hablamos de población de muy altos recursos, la capacidad que tiene esa encuesta para percibir esa realidad es muy limitada. Con lo cual, este 0,3 es lo mismo que sea un 0,5, un 1%, entra dentro de ese margen en la cual a la encuesta le cuesta mucho percibir esa realidad. Tenemos una última gráfica, ¿verdad? En esta gráfica lo que hacemos es desagregamos los datos de pobreza por franja de edad. Acá, y acá se vuelve a mostrar lo que hay esto es indigencia, ¿verdad? No, esto es pobreza. Perdón, el título quedó cambiado, pero estamos hablando de indicador de pobreza. Pobreza, no indigencia, pobreza. Lo que decíamos en el bloque anterior, lo que hablábamos con Anzalone, ¿no? La pobreza es infantil. La pobreza es mucho, pero mucho más extendida en las poblaciones de edades más bajas. Y eso tiene una explicación, digamos, en lo que es la realidad de los sectores de menores recursos, cuando hablamos del número de integrantes de la familia. Son familias más extendidas donde la edad a la cual tienen su primer hijo son menos avanzadas, con lo cual, bueno, tienen también una mayor capacidad de reproducción de esa situación de pobreza, porque bueno, la pobreza no solo se asocia con ingresos, sino que también viene asociada a otras características como la educación y demás cuestiones culturales que, bueno, que son más difíciles de combatir que solamente, digamos, con programas de ayudas monetarias, ¿no? No solamente la pobreza es infantil, sino que también es mujer, ¿no? Es femenina, ¿no? Acá no está diferenciado. 4 de cada 10 niños de Uruguay viven en hogares monoparentales, en su abrumadora mayoría liderados por mujeres jefas de hogar, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es tremendo esto, cómo los más débiles de todos son los que sufren. Y si bien estos datos, digamos, también han venido bajando, digamos, el número de menores de 6 años. Hay una concentración brutal. Bajó enormemente en los últimos años. Todavía mantener niveles de pobreza infantil por encima del 20%, digamos, es un desafío bastante grande que tienen por delante las autoridades. Los números de pobreza, digamos, no nos permiten ser complacientes todavía viendo estas realidades. Igual en América estamos bien posicionados en materia de pobreza, sí, ¿no? A nivel de América Latina, de hecho, Uruguay es de los países, por no decir, de hecho es el país con niveles de pobreza más bajos. ¿Chile? Chile en realidad, por lo menos hasta donde yo he visto, tenía indicadores similares a los de Uruguay, pero incluso un poquito más bajos. De hecho, en desigualdad también. Peor distribución tiene. Peor distribución de la riqueza y bueno, de hecho sí, tiene situaciones de pobreza más graves que en Uruguay. Sin embargo, nos estamos comparando con un vecindario bastante limitado. Estamos hablando que a nivel de desigualdad, por ejemplo, América Latina lidera a nivel mundial como la región más desigual en el reparto de la riqueza. Somos los mejor del peor barrio, digamos. Correcto. No así en pobreza, donde sí hay regiones más pobres que América Latina, pero sí en indicadores de desigualdad. Seguramente cuando se hable de pobreza e indigencia, a partir de esto lo vamos a tener más claro. Gracias, Fede. Por favor. Nos vamos a una tanda y venimos con Marcela Maceda y el grupo Sembradores, que destinan buena parte de su vida cotidiana a repartir comida entre los que la necesitan.